Colegas, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva entrega de Yuris al Paso y la verdad que estamos muy contentas porque recibimos una invitada de lujo, la doctora Andrea Brunetti, jueza del Juzgado Unipersonal de Familia número 11 de la ciudad de Rosario. Y la verdad que nos es muy grato tenerte, te agradecemos. Y es inevitable hablar con vos, Andrea, sobre un tema que también nos convoca en la época en la que estamos, que es ¿qué es esto de Red de Mujeres para la Justicia? Varios de nosotros, además de tu rol y del ejercicio profesional, tenemos muy relacionados este tema porque nos interpela, nos gusta, nos parece innovador y está bueno mostrarlo también para que los colegas sepan que los magistrados también ejercen, además de la docencia, en el caso de Andrea, nacional e internacional también, ha ocupado otros cargos o roles en instituciones de relevancia, ¿no? Sobre todo la vida institucional que impacta después en las decisiones o las políticas a formar en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir de eso, Andrea? Y bienvenida. Bueno, gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy honrada de estar acá con ustedes. Y bueno, arrancamos con la red, Sí, por entonces. favor, porque nos interesa. Es muy importante esto, porque justamente estamos atravesando en estos días una asamblea, un acto eleccionario, así que es bueno que hablemos de esto. La Red de Mujeres para la Justicia es una red nacional, se gestó con rosarinas, santafesinas y otras mujeres de otras provincias, pero fundamentalmente nació en Rosario. Es una agrupación de mujeres, como su nombre lo indica, red, ya te da la idea de que estamos todas interconectadas en el país, todas del sistema judicial, del Poder Judicial, sin categorías, sin jerarquías, es muy horizontal, democrática, y nos hemos aunado para la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres en la justicia. Honestamente el trabajo es intenso, hacemos jornadas, estamos presentes en muchísimos eventos y en capacitaciones, en publicaciones. Nuestras socias son realmente personas muy distinguidas de todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia, estamos todas, no falta nadie, cada vez somos más. La red tomó en la actualidad un alcance no solo nacional, porque de Rosario se fue ampliando a todas las provincias. Hoy hay socias de todas las provincias y representantes de todas las provincias, pero también internacional. Somos reconocidas en varios países del extranjero, tenemos mucha actividad en Francia y en España con la escuela judicial y demás. Así estamos vinculadas con varias universidades del extranjero y nuestro principal objetivo es este trabajo en la construcción, como nos gusta llamarle, la construcción de la igualdad real, y siempre bajo nuestro lema, que es la cultura de la paz. Y uno de nuestros propósitos últimos, el más relevante de todo, ha sido el amparo colectivo que hemos presentado por la paridad de género, mujeres en la Corte, y que afortunadamente fuimos la única asociación a quien le han reconocido legitimación para poder accionar. Así que ahora está en la Corte, bueno, ya hace bastante que está en la Corte de la Nación. Fuimos aceptados en primera instancia y el amparo llegó a la Corte de la Nación con amicus curiae de un nivel nacional e internacional. Amnistía, por ejemplo, internacional, también es amicus curiae de la Red Mujeres para la Justicia. Así que bueno. Justo ayer, ¿no, Noelia? Hoy hablábamos del tema de la celebración. Estamos grabando en el contexto de lo que tiene que ver con las inmediaciones al 25N, que es una fecha que se conmemora a nivel nacional, en donde ONU empieza con un activismo que son creo que 16 días hasta llegar al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y es muy interesante porque el lema de este 25N es el tema de la violencia de género digital. Creo que también es importante que en materia de género empecemos a ponerle nombre a lo que no se nombra, a reconocer lo que no se reconoce, y sobre todo esto que es tan abstracto pero que a la vez es tan concreto y que realmente para las mujeres tiene un costo elevadísimo, mujeres y niñas. Totalmente, sí, el costo es la vida. El costo es la vida. Es la vida, a propósito del 25N y este lema de actuemos y este activismo que empezó en estos días, esto nos interpela.
nos interpela como jueces y juezas, nos interpela como operadores jurídicos, porque el Estado Nacional tiene un compromiso, una obligación, un deber estatal que asumió internacionalmente y de respetar obviamente todos los derechos humanos, pero fundamentalmente en violencia, que es un flagelo social y que las estadísticas son alarmantes. Y el año todavía no terminó, y el año triste y lamentable. al 24 de noviembre, o sea, del 1 de enero al 24 de noviembre. Entonces, esto es lo que nos interpela y nos tiene que sonar y alarmar a todos y a todas, porque esto no es un problema de la mujer, es un problema de la sociedad. Estas desigualdades estructurales, estas relaciones desiguales de poder entre mujeres y varones que existen históricamente, y que es una cuestión cultural, honestamente persiste. Hablábamos de familias, tenemos diversos modelos familiares más humanizados, más democráticos, ¿no? Pero la verdad que todavía coexiste ese modelo de familia tradicional donde la mujer mantiene este rol, aunque se desarrolla en lo público, todavía este rol en lo privado de cuidadora, así reconocido por la opinión consultiva última de la 31 del 25, que reconoce al cuidado como un derecho humano fundamental, universal, interrelacionado con otros derechos, autónomo. Esto es importantísimo y se vincula muchísimo con las violencias, porque principalmente las mujeres siempre fueron asignadas a esos roles de la familia. Fíjense lo que es cuando se hablan de temas familiares. Cuando se habla de derechos de familia, el público es femenino. Las juezas. Somos muchas juezas. Está reservado a las mujeres. Sí, no hay duda. Y la violencia de género es una violación a los derechos humanos. Hay que entenderlo así. Y el Estado tiene una obligación asumida internacionalmente y también integra nuestro ordenamiento interno por convenciones internacionales que son parte de nuestro ordenamiento interno, ya como CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, y Belén do Pará, que no tiene esa jerarquía, pero también integra el ordenamiento jurídico, y además el Estado está obligado a tomar acciones positivas en estas situaciones donde las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, algunas más, como niños y niñas. Pero las mujeres, no es que las mujeres seamos vulnerables, sino que las mujeres nos encontramos en situación de vulnerabilidad cuando estamos atravesadas por algún factor, como es el caso de la violencia, ser víctima de violencia. La violencia de género es la que llena las estadísticas mundiales. Principalmente la modalidad más habitual de violencia de género es la modalidad familiar o doméstica. Son los casos que más se nos presentan, precisamente en el foro en el que estoy, en el que me desempeño. Y una modalidad nueva, no una violencia nueva, porque la violencia siempre existió, es la violencia de género manifestada de otra manera en esta era digital, que es la violencia en entornos digitales. Y sí, no soy una especialista en el tema, sí, me profundizo estudios en esto, ahora lo llevé a las jornadas científicas de la magistratura, porque es un tema muy actual y ha agravado la situación de mujeres, niñas, pero también niños y todas las diversidades, porque se ha incrementado la violencia de género a través de este medio, el medio digital. Que es una de las se facilita. Totalmente, mucho más accesible. Sí, que es una de las conquistas más recientes legislativas que tenemos. Sí. La violencia digital, en realidad, todos podemos ser víctimas de violencia digital, pero la violencia de género digital afecta de manera desproporcionada, así informado por Mesegvi, respecto de mujeres, niñas, niños de diversidades, respecto de varones. Entonces hay que enfocar muchísimo en la violencia de género digital, porque esto está pasando y lamentablemente hay muchas víctimas, niñas y niños y adolescentes. Hay una variedad de violencias digitales que se describen en doctrina. Afortunadamente tenemos la ley Olimpia, que modificó la 26485, que es la ley de protección integral de los derechos de las mujeres, y eso hace que hoy los jueces y juezas estamos obligados a tomar medidas preventivas, medidas cautelares, medidas de acción que la misma ley nos obliga a tomar para
protección o prevención de los daños que tienen estas violencias, que son gravísimos. Sí, justo hoy hablábamos también de esta cuestión de la necesidad de hacer trabajos previos. Vos marcaste mucho, Andrea, la cuestión cultural, ¿no? Como profesionales del derecho, tanto de un lado como del otro lado del mostrador, que siempre decimos que vemos estas cosas, lamentamos mucho que llegue a suceder. ¿Consideras que es necesario hablar en la formación primaria, en las escuelas, en los espacios en los que uno participa desde la niñez de estos temas, incluirlo en la currícula, buscarle formas alternativas de explicación, incluso ponernos de acuerdo como sociedad toda? Ni siquiera me estoy metiendo en cuestiones de política, no opino de ese lado, sino lo hablo porque hoy estamos viendo el día lunes. Este es el diario del lunes. La pregunta uno era esta, ¿no? Si consideras que debemos hacer alguna reforma, trabajar, acompañar desde las edades tempranas y concientizar sobre estos temas, el cuidado, mujeres, niños, hombres, hablo en general, en sociedad general. Y como segundo punto también, si podés observar vos desde tu rol también de magistrada esta exacerbación quizás de la opinión pública sobre cuando sale expuesta una mujer, sobre todo, se viralizan sus imágenes, un video que le mandó en su momento a una pareja. ¿Cómo lo observas vos? Y sobre todo el fuero en el que estás, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, es muy importante lo que estás diciendo y tiene varias aristas. Por un lado, el tema de educación, que lo vamos a vincular también con capacitación. Por empezar, toda la temática de violencia de género exige capacitación y educación. Hay que concientizar, pero las personas tienen que estar capacitadas, no solamente jueces y juezas, sino operadores jurídicos. El Estado tiene una obligación de juzgar con perspectiva de género y de actuar con perspectiva de género, de hacer políticas públicas con perspectiva de género, pero esto también debiera ser exigido a través de todos los colegios profesionales, que Ley Micaela no sea solamente para los poderes del Estado, sino también para los colegios profesionales, porque los abogados y abogadas también debieran trabajar con esta perspectiva, que no es ni más ni menos que una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Por identificar todos estos estereotipos, estas discriminaciones que señalabas en general y en particular en la violencia digital, algo muy importante que señalaste, que es uno de los modos de la violencia de género digital, que es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y esto es una de las más graves que se están dando. Podríamos hablar un montón de violencia digital, nos vamos muchísimo, pero la ley Olimpia precisamente trae algo que tiene que ver con lo que me preguntas, que es la alfabetización digital, y esto debiera estar incluido en las currículas escolares y en todo lo que es el ESI, la educación sexual integral. Esto es muy importante. Andrea, perdón que te interrumpo. Sí. Esto lo cuento a modo de anécdota, pero yo tuve el privilegio de conocer a Olimpia Coral Melo, de comer con ella y de ver cómo ella hizo carne, hizo acá lucha, su historia, y hoy hablar de esto, pensando en aquel momento que todavía la ley no estaba sancionada, digo, ha hecho un trabajo, un activismo porque se reconozca la violencia de género digital desde México a toda Latinoamérica. Precisamente por esto que decís, pero de ser incluido en las currículas escolares. De hecho, podemos tomar medidas, jueces y jueces. Yo lo ordené en un caso que me tocó de violencia familiar. ¿De oficio? Sí, por supuesto, porque muy buena la acotación, porque no me habían pedido esa medida. Me habían pedido una prohibición de acercamiento, en el caso de una persona menor de edad, víctima, y la persona mayor de edad. Si bien la persona mayor de edad era el agresor denunciado, hubo también una difusión de imágenes por parte de las compañeras del colegio, personas menores de edad. Entonces ahí hay que hacer un trabajo conjunto, Estado, escuela, organismos, etcétera, porque ahí hay que trabajar sobre esas adolescentes. Hubo un fallo también de un juzgado de Goya, de niñez, muy interesante, de la provincia de Corrientes, donde la jueza hizo una audiencia, eran todas personas menores de edad, porque la idea es esta, la alfabetización digital, y concientizar de que esto es, porque hay algo muy importante que tiene la violencia digital, que es la huella digital. Por eso afecta más a niños y niñas, porque esta huella que se empieza a construir, según los estudios de distintos organismos, los niños ya tienen una vida digital o empiezan su huella digital aún antes de nacer. Hay una alta cantidad de niños y niñas que ya fueron publicadas imágenes incluso antes de nacer. Entonces, esta huella digital los va a acompañar o perseguir
durante toda su niñez, adolescencia, hasta la adultez. Y esto es imborrable, por más que ordenemos la eliminación de todos los contenidos que están vinculados, contenidos dañinos, que están vinculados con la violencia digital, debemos ordenar la eliminación previa preservación de la evidencia digital. Esto es muy importante en materia de violencia digital, es muy importante la preservación. Para eso tenemos que contar con recursos, equipos interdisciplinarios, no solamente técnicos. Es una violencia que la verdad hoy nos interpela sobremanera, y no solamente a los poderes estatales, particularmente al Poder Judicial, sino también a todos los integrantes de todas las áreas de salud, escolares, porque toca todos estos aspectos, están todo involucrado, tiene que ver con todo. Uh-huh. E interpela a las madres y padres. No hay duda. Esto del sharenting, hoy les quería contar que salió un informe de la Comisión de Seguimiento de Belén do Pará, qué está pasando con el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará en Argentina, y en el último periodo hemos tenido un retroceso sumamente significativo. Este es un informe, salió ayer, hoy, donde Argentina no está cumpliendo con Belén do Pará, y esto es gravísimo. Tenemos un retroceso. ¿Qué foto muestra eso, Andrea? Hace un análisis del 2022 al 2024. Hace un análisis donde, primero, yéndose más atrás, muestra que Argentina había no era el ejemplo de las políticas públicas, pero estaba muy bien alineada con los compromisos asumidos por el Estado en Belén do Pará. Pero en 2024 marca, este informe de la Comisión marca un retroceso, donde Argentina ya no está, ha desmantelado institucionalmente todo lo que tenía que ver con las políticas de género, y esto ha impactado negativamente no solamente en la falta de recursos, en la falta de acciones positivas que el 75, inciso 23 de la Constitución nos obliga a tomar, sino también ha generado hablando de los estereotipos y los prejuicios que vos mencionabas, ha generado un discurso que atenta contra el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y en esto hemos tenido un retroceso significativo. Se han incrementado los discursos de odio, que también comprende a las diversidades, y esto es lo que nos marca la Comisión de Belén do Pará, que Argentina ha tenido un retroceso. Yo creo que tenemos que prestar más atención en ver qué está pasando en materia de violencia de género, particularmente en Argentina. Sí, además que lo que viene también, qué señas estamos dejando, qué camino estamos dejando para los que vienen. En lo concreto, en los profesionales, a nosotros, ¿no? Que ejercemos la profesión en distintos fueros, porque el género es transversal, ¿no? Tiene que ver que te dediques a familia, ni laboral, ni... Hay que tener en cuenta que la perspectiva de género, el juzgamiento con perspectiva de género, es una garantía del debido proceso. Es una garantía jurisdiccional, así entendido, interpretado y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Así que esto es insoslayable. Para jueces y juezas es un deber juzgar con perspectiva de género. Pero la perspectiva de género, que no es más que una categoría de análisis, es analizar el caso desde un enfoque de los derechos humanos, de todas estas convenciones y toda la normativa, que es mucho más amplia, hasta las recomendaciones, las observaciones generales, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte, cada resolución que se dicta en el marco de seguimiento de ambas convenciones. Todo eso es derecho vigente, que tiene que ser aplicado. Además tenemos otros normativas que son documentos, guías de buenas prácticas, las reglas de Brasilia, que también nuestra Corte recomienda aplicar, que eso ya sería derecho no vigente, le llaman el soft law, derecho suave. Y honestamente es un deber estatal, pero como te decía antes, la perspectiva de género también tiene que ser obligatoria para todos los operadores y operadoras de justicia. No hay duda. Nosotros como profesionales también, desde el ejercicio de la profesión, tenemos estos desafíos, Noelia, ¿no? Estábamos conversando hoy también de qué notas vos, desde tu función de magistrada también, que por ahí tanto en estas cuestiones como en el foro de familia, ahí ya hago un poco más amplio el abanico de la actuación profesional, debemos ajustar un poco más, especializarnos, formarnos, dedicarnos o no,
que vos sugieres y digas, aparte de ejercita la profesión, o sea, no te es ajeno lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿qué sugerencias nos podría dar al respecto? O cuál es tu mirada desde ese lugar, ¿no? Que tendríamos que por ahí ajustar un poco los que nos dedicamos a algunas de estas cuestiones. Sí, totalmente, muy, muy apropiado lo que decís, porque como te decía antes, nosotros tenemos un deber estatal como poder judicial, como poder del Estado, incluso la ley Micaela que te señalaba, que es una capacitación obligatoria en materia de géneros y violencia de género, debiera ser obligatoria también para todos los operadores jurídicos, la capacitación, la educación, la concientización de toda la sociedad, pero vamos a enmarcarnos en esto que me señalás de los abogados y abogadas, es fundamental la especialización. El derecho de familia y el fuero de familia exige, yo digo, una especialidad especialísima, porque como les contaba antes, familia no es una rama del derecho que es específica a su temática. Hoy familia comprende varios derechos, varias temáticas. Por empezar, que es derecho constitucional de familia, porque es derecho constitucional con normas de derechos de familia. Esto es el derecho de las familias, como vos me señalabas, porque reconoce diversos modelos familiares, pero a la vez tenemos una amplia competencia en materia de familia, que también tiene que ver con salud mental, todo lo que es el sistema de protección integral. El tema de salud mental es arrollador, es para otra entrevista, no sería para... Las violencias, la violencia exige una especialización en esta área. Nosotros necesitamos, jueces y juezas de familias, necesitamos trabajar con equipos técnicos, pero no especializados en un área familia, no, equipos técnicos especializados en violencia, equipos técnicos especializados en parentalidad, equipos técnicos especializados en niñez, equipos técnicos especializados en salud mental. Fíjense que es amplísimo, sí, amplio, familia, adopciones. Sí, ni hablar. Entonces, cuando hablamos de niñez, no solamente hablamos de cuestiones del ejercicio de la responsabilidad parental de progenitores y progenitoras, sino cuestiones que tienen que ver a diario con niños que están con ese ejercicio de la responsabilidad parental suspendido o privados de ellos, niños con medidas excepcionales que están institucionalizados en muchos casos, bueno, ni hablar de las falencias que tenemos por esos lados, como ustedes ven, y todo está atravesado por la violencia, porque en familia pasa esto. Nosotros tenemos, voy a hablar de Rosario, que es mi lugar de trabajo, pero se replica en otros lugares de la provincia, una secretaría especializada de violencia familiar, donde casi el 50% de los casos que ingresan al juzgado de familia son de violencia familiar, que es una modalidad de las violencias de género, pero en realidad el de las violencias familiares que nos ingresan mayormente son violencias de género. Y se han incrementado el número de violencias en niñas y niños, y adolescentes, por supuesto. Entonces, es un ámbito al que hay que prestar mucha atención porque no hay especialidad, no hay abogados o abogadas especializados en violencia. Y la especialidad la tenemos en la Secretaría del Juzgado, en la primera instancia nada más. No tenemos especialidad ni en violencia ni en familia en la segunda instancia. Y esto es muy importante. Como ustedes, innecesario porque además duda lo exige la norma legal. Sin duda. Hablábamos del diseño del proceso de familia que nos trae el Código Civil y Comercial, porque como es una ley nacional, el Congreso de la Nación no puede legislar sobre materia procesal, sí, claro, que está reservada a las provincias. O sea, no es un código de procedimiento, pero el Código Civil y Comercial de la Nación nos diseñó un proceso de familia con reglas y principios propios. Y dentro de esas reglas y principios nos indica una que es muy importante, que es la especialidad. Es muy importante el trabajo con equipos interdisciplinarios, la solución pacífica de los conflictos. O sea que todo exige una mayor participación, inmediatez de jueces y jueces de familia, que desde ya tienen que estar especializados para trabajar esto. Pero los abogados y abogadas también. Sí, no hay duda. Y esto es violencia. Violencia es una de las áreas del fuero de familia donde se advierte una falta de especialidad. No sé si es una falta de especialidad porque el trabajo profesional en la materia, en violencia familiar, tal vez consista más en un acompañamiento. Tenemos muy pocas demandas de violencia iniciadas por abogado particular porque
tenemos una oficina de violencia, una oficina de denuncias, la Fiscalía de Denuncias, donde se reciben todo tipo de las denuncias, no solamente familiares, sino todo tipo de denuncias de violencia de género. Entonces hay un trabajo estatal, hay muchas bocas de denuncias estatales, públicas, hay muchas ONG que trabajan conjuntamente. En realidad, este retroceso que tiene Argentina en Belén do Pará, que se señala, también analiza el impacto que ha tenido en la sobrecarga de los organismos locales, tan saturados los organismos locales por este desmantelamiento a nivel nacional de todo lo que tenga que ver con políticas de violencia y de género particularmente. Entonces, esto es lo que más se ve de intervención en el Foro de Familia en materia de violencia, pero hay un gran campo de actuación profesional, porque hay mucho para hacer, porque el conflicto puede que arrancó, el conflicto familiar puede que arrancó con el tema de la violencia y luego se abre el abanico, pues irradian todos los conflictos familiares, el alimento, el régimen comunicacional, el cuidado personal de los hijos, la distribución de la vivienda. Ni hablar si a eso le sumamos adicciones, hoy cuestiones de salud mental más salud mental, hoy es un factor lo atravesamos tremendo. Y el Foro de Familia es... Casi todos los casos de familia están atravesados por una situación que tiene que ver con el problema del consumo problemático y con el narcomenudeo también. Porque eso también impacta, porque antes teníamos niños y niñas con derechos vulnerados por padres consumidores o padres que estaban en el tráfico de estas sustancias. Y entonces abuelos y abuelas asumían los cuidados. Hoy tenemos que los abuelos y abuelas también tienen el kiosquito, también se dedican al narcomenudeo y la verdad que lo hemos visto. Entonces, la problemática familiar, estamos muy atravesados por el tema de drogas, estamos muy atravesados, no solamente por el consumo, sino por el narcomenudeo. Andrea, para ir terminando, la verdad que es muy amplio, vamos a dejar un interrogante. Es apasionante. Y familia es apasionante, además porque nos atraviesa a todos y seguramente esto amerita una segunda entrevista, no hay duda. Por eso te vamos a dejar comprometida, por eso vamos a darle un final abierto. Yo siempre dispuesta. ¿Cuáles crees que son los desafíos del derecho de familia? Ahora ya tenemos una foto de acá 10 años para atrás, que es lo que nos ha dado el Código Civil y Comercial. ¿En dónde crees que de acá en adelante vamos a tener que poner un poquito más el ojo? Todos los operadores y las operadoras. Sí. Es muy importante. Vos me hablas del derecho de familia. Tenemos un derecho humanizado. En general, el derecho se ha humanizado, derecho sustancial y procesal también, ¿no es cierto? Por eso hablamos de un proceso también humanizado. Si bien es amplio el reconocimiento de los derechos y desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo internacional y su incorporación al ordenamiento interno. Es amplio el reconocimiento de derechos, porque como dice Mackinton, el derecho ve y trata a las mujeres como los varones ven y tratan a las mujeres. Y esto fue siempre así. Y así se ha juzgado históricamente a las mujeres, bajo esa misma visión. Entonces, ¿cómo nos trata el derecho? Hoy tenemos un amplio reconocimiento de los derechos humanos, pero la tutela judicial efectiva, que es otra de los grandes principios y garantías que nos trae el ordenamiento jurídico insoslayable, nos exige brindar medios efectivos para el ejercicio de esos derechos. Esto es el gran desafío del sistema judicial, ¿sí? Porque el reconocimiento de los derechos es amplio. El tema es cómo le damos efectividad a esos derechos. ¿Y quién es el principal garante de los derechos humanos de las personas? Jueces y juezas, y a través del proceso judicial. Entonces es muy importante, esto nos interpela. Y acá está el gran desafío. Y abogados que insten. Todos somos parte de esto, no hay que duda. Insten, que estén especializados, que tengan creatividad, porque hoy el derecho de familia también exige mucha creatividad, siempre digo, los grandes fallos que podemos llegar a sacar, que trascienden y que llenan bibliotecas, son porque algún abogado o abogada ha tenido la iniciativa y la creatividad de proponerlo. Bueno, acá siempre cuento el caso de la prohibición de salida del país, que fue un caso que yo como abogada lo propuse, y así se me hizo al lugar sobradamente fundado, ¿no? Pero por eso
lo pongo como ejemplo porque es importante que abogados y abogadas también empleen esa efectividad y cómo llegar a darle efectividad al derecho que están defendiendo de sus clientes, ¿no? Clarísimo. Andrea, gracias por venir. La verdad, un placer, más que comprometida para un próximo. Sí. Hay un montón de temas que nos quedaron pendientes, pero bueno, el tiempo derecho de familia es apremia. amplio. Sí, no hay duda. Colegas, esto fue Juris al Paso con la doctora Andrea Brunetti. Nos vemos en la próxima entrega.